de dónde sale la construcción narrativa de diferentes partes del mundo. Bienvenidas, bienvenidos cinéfilos, seriéfilos y curiosos de cine. En el día de hoy vamos a ver qué tienen en común todas las narrativas de los diferentes bloques del mundo. Comenzamos. Yo creo que aquí tenemos que empezar respondiendo muchas preguntas. A ver, ¿qué es esto de los diferentes bloques del mundo? ¿Qué es esto del inicio de la narrativa? Por supuesto vamos a responder esas preguntas, pero nos vamos a poner en contexto. Seguro que hemos visto películas de China, hemos visto películas de Japón, hemos visto mucho manga, películas coreanas, hemos visto series turcas, hemos visto telenovelas venezolanas, hemos visto muchas películas de Hollywood y hemos visto, por supuesto, también cine europeo y, por supuesto, también hemos podido ver alguna película africana. Y seguro que hemos notado diferencias en cómo cuentan las historias. Seguro que ha habido un choque cultural en ese sentido en el que hemos dicho: uy, qué lenta esta película, o uy, qué rápida, uy, cómo interpreta esta gente, o uy, cuánta reverencia tiene esta gente, o qué está haciendo este, o qué lentitud, o cómo anda este, lo que sea, ¿no? Hemos visto esas diferencias. Todas estas películas, todos estos bloques tienen algo en común, y es la narrativa primigenia, es decir, el principio de estas narrativas. ¿De dónde viene esta narrativa? Porque al final, si nos damos cuenta, todos nos cuentan lo mismo. Es decir, sí, hay diferencias culturales, pero si nos vamos al fondo de la cuestión, todos nos cuentan lo mismo. Digamos que toda esa narrativa sale del mismo sitio. Así que dicho esto, vamos a responder a esas preguntas. Lo primero de todo, vamos a ver qué es un bloque cultural o un bloque narrativo. Estos bloques narrativos se derivan de un entorno sociocultural influido siempre por una religión o una serie de creencias. Esto es muy importante porque esta serie de creencias es la que nos da esa cultura o nos deriva en esa cultura y por tanto nos deriva en la forma que tenemos nosotros de narrar, ¿vale? Hay que decir, aunque lo veremos un poquito más adelante en este vídeo, que nosotros empezamos a narrar oralmente, luego pasamos a literatura y luego pasamos, en este caso, a audiovisual. Pero lo que es la base de la historia, el core de la historia, es el mismo, es decir, lo que es el significado. Entonces, dependiendo de cada uno de los bloques socioculturales y de las creencias que tengan esos bloques socioculturales, las historias derivan en una forma o en otra de contarlas, pero no en la esencia en sí, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Puede ser un poco liosa esta definición, pero seguro que lo entendemos rápidamente. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la India, nosotros en la India nos encontramos que las vacas son sagradas, que la mayoría de los animales son sagrados. Esto no lo vemos en otros lados. Entonces, esto se deriva de la creencia en sus dioses y de su socioculturalidad dentro de esas creencias. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Japón, que es un país mayoritariamente sintoísta, pues vemos que todo tiene alma, vemos que tienen una forma muy particular de interactuar con todas las cosas, por supuesto con los robots y por supuesto, bueno, con todos los materiales. Entonces eso nos lleva a ver la vida de una manera diferente. Incluso esa muerte por seppuku o harakiri está bien vista porque ellos creen que, bueno, son indignos de lo que sería, bueno, los actos que han hecho y que deben reencarnarse de alguna manera o deben de saldar esa deuda de otra manera. Sin embargo, si nosotros nos vamos al bloque judeocristiano, esa muerte, ese suicidio está muy mal visto y no entraría, digamos, en el seno de lo que sería el cielo o, bueno, el infierno. Te quedaría en el limbo, en ese limbo, digamos que están las almas errantes. Bien, bueno, pues con todo eso, imaginaros, pues cada uno de los bloques, no sé, tenemos muchísimos bloques, imaginaros, África, Caribe, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Australia, Micronesia, Sudeste Asiático, Asia Central, China, en fin. Imaginar muchísimo, y dentro de cada uno tenemos nuestros matices. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Cómo evolucionan estas historias? ¿Cómo evoluciona esta narrativa? Esto es muy sencillo. Nosotros, en primer lugar, como seres humanos obviamente evolutivos, nosotros digamos que empezamos a contar las historias de forma oral. Entonces, de esa forma oral, nosotros vamos pasando de generación en generación y esas historias probablemente se van ensalzando, se van agrandando. Ya sabemos que si nosotros, bueno, como este juego del teléfono escacharrado, que si nosotros nos dicen una cosa y nosotros la transmitimos y esa persona la transmite, bueno, pues al final se crea una historia muchísimo más grande de la que es, ¿no? Pues algo así. Yo creo que en este sentido, bueno, pues ahí se crearon las primeras historias
de héroes o los primeros grandes cánticos que nos dieron ese lugar a esas narrativas tan grandilocuentes. Después, una vez se inventó la escritura, bueno, pues nosotros pasamos a, digamos que, plasmar esas historias en lo que son las escrituras. En principio, bueno, pues eran escrituras, pues 2 más 2, 4, el panadero le debo yo no sé cuántos euros, no sé qué, no sé cuánto, vale. Esto a lo largo de las civilizaciones va, digamos que, evolucionando hasta que tenemos las primeras Biblias impresas, ¿vale? Esto ya es historia de lo que es el papel, bueno, historia de lo que es la imprenta, etcétera, etcétera. En el momento que tenemos esa primera imprenta, nosotros podemos, digamos que, hacer libros a mansalva, podemos, digamos, manufacturar libros y copias de libros. Entonces ahí surge otro punto de inflexión que es, bueno, pues la creación de esa literatura y la creación de historias para esa literatura. Pero siempre nos estamos basando en algo. Y de ahí luego saltamos al cine, luego saltamos a esas narrativas cinematográficas que, si nos damos cuenta, se basa en la literatura y a la vez se basa en historias orales y a la vez se basa en historias que hay de antes. Entonces estamos llegando al punto, parece que estamos avanzando en el futuro, pero no estamos avanzando en el futuro. Pero si os estáis dando cuenta, nosotros estamos contando siempre las mismas historias, en diferentes bloques narrativos, de diferentes formas, pero la raíz siempre es la misma, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tienen en común todos estos bloques narrativos y qué tienen en común todas estas historias? Solo hay una cosa en común. Hay una cosa en común, puede ser con matices o con menos matices, pero solo hay una cosa en común. La mitología. La mitología y los relatos fantásticos de la creación de nuestros ancestros. Es decir, nosotros tenemos varios estereotipos. La gran guerra que termina con todo y solo hay un superviviente, el camino del héroe, que tipo Ilíada o tipo Gilgamesh o tipo lo que sea, y digamos que el personaje que supera unos diferentes obstáculos para llegar a un punto, es decir, llegar a llevarse a la chica, bueno, pues a la más guapa del poblado, llegar a vencer al malo, y en todas ellas tenemos seres malos. Tenemos o bien animales que se nos comen, o bien seres mitológicos que hay que luchar contra ellos, que estos seres mitológicos, bueno, pues serán exagerados con el paso del tiempo en estas narrativas orales, digo yo, no sé, puede ser una posibilidad, y los malos malosos, o los atacantes a tu aldea, o el malo de tu aldea, o la persona que representa ese mal. Entonces, nosotros tenemos eso, a raíz de esa simpleza, tenemos toda la narrativa que tenemos hoy en día. Nosotros podemos coger cualquier película y podemos desgranarla hasta llegar a esos 3, digamos, estereotipos iniciales. Esto yo sé que es muy duro, es durísimo. Darte cuenta de esto es realmente, bueno, pues impactante. Pero realmente es una de las causas por las que no vemos que el cine avanza, por la que vemos que una y otra vez tenemos las mismas historias, por la que una y otra vez nos cuentan la misma cosa con diferentes matices, y en este caso, en estos últimos tiempos, con técnicas excesivas. Pero es que no hay otra. O sea, es que no hay otra. Como no inventemos un nuevo estereotipo o una nueva forma de contar las cosas, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no hay nada de diferencia. Pero bueno, dentro de esto hay un problema, y es la comprensión humana. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver este tipo de historias de una forma o de otra en diferentes bloques culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que nosotros la comprendemos, nosotros comprendemos esos lapsos de tiempo, nosotros comprendemos el estereotipo del personaje, nosotros comprendemos el estereotipo del malo, nosotros comprendemos el estereotipo mitológico, nosotros comprendemos todo eso. Entonces, si se nos saca de esa línea de guión y si se nos saca de esa línea narrativa, cuidado que mucha gente no se entera. Podemos poner ejemplos de autores como Lars von Trier o como David Lynch. Nosotros vemos una película de David Lynch o vemos una película de Lars von Trier, o incluso vemos, por ejemplo, una película como de Tenet de Nolan y decimos, hostia, ¿qué está pasando aquí? No sabemos por dónde nos viene. Cuidado con ese cambio de narrativa, que es muy arriesgada, y por supuesto directores importantes, directores de Hollywood, empresas de Hollywood, no se van a arriesgar en ninguno de los casos, porque se invierten muchos miles de millones en esas películas como para arriesgar a hacer ya un nuevo tipo de narrativa. Y como último apunte, hay que decir que todas estas historias se engloban dentro de lo que sería esa tragedia, ese drama, que digamos es el primer género que se pudo crear en lo que es la Tierra. Esa evolución o ese llamado
llamada al elegido, llamada al camino del elegido, que al final termina, bueno, pues en una tragedia o en un drama, que realmente, bueno, pues lo vemos a lo largo de toda la historia de las diferentes civilizaciones, porque esto también os lo digo, diferentes bloques culturales, pero también podemos llevarlo a diferentes civilizaciones antiguas, por ejemplo Roma, Grecia, Egipto, Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí el vídeo de hoy, viajando al origen de lo que sería la narrativa, al origen de lo que serían las historias y al origen ese que todos los bloques culturales, digamos, pues compartimos dentro de lo que sería la narrativa y dentro de lo que sería la forma de contar historias. Espero, por supuesto, que te haya gustado, espero que no haya sido muy enrevesado este vídeo y que, por supuesto, dejes por aquí qué opinas de estos bloques narrativos, qué opinas de los diferentes bloques narrativos, de las diferentes culturas, de los diferentes choques socioculturales y de las diferentes mitologías y, por supuesto, lo que es más importante, ¿qué opinas? ¿Debería de haber una nueva línea narrativa? ¿Debería de haber una nueva semilla para que nosotros podamos evolucionar en esa narrativa cinematográfica, en esa narrativa, al fin y al cabo, de contar historias? Cualquier cosa aquí en la caja de comentarios. Como digo siempre, muchas gracias por llegar al final. Like, que ayuda mucho, suscribiros, que es gratis, y también ayuda muchísimo activar campanita para que os notifiquen todos los vídeos que subimos en el canal, redes sociales, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!